Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, oyentes, a cada uno de ustedes que está sintonizando ahora mismo este programa Ecos de Juventud, palabras que perduran en el corazón. Le damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a este maravilloso equipo de trabajo que tengo hoy conmigo. Son nuestros hermanos aquí, jóvenes de la Concordia. Tal vez algunos de ustedes los han visto en las transmisiones, adorando a Dios. A Juli cantando, a la hermana Erika cantando. Somos jóvenes aquí en la Concordia del grupo Efrata y hoy nos ha Dios concedido el privilegio de tenerlos. Quiero que ustedes se presenten y saluden a todos nuestros oyentes el día de hoy. Bien, pues yo soy Juli o Juliana, pues por la misericordia del Señor, ahí pues estamos sirviendo en el área musical y pues nada, hoy es una oportunidad maravillosa, pues agradecida con Dios y con el hermano Uzi por esta oportunidad de poderlos acompañar. Eri. Amén, Dios les bendiga a todos. Es una maravillosa bendición poder estar con cada uno de ustedes en esta noche, dando gracias a Dios primero que todo por la oportunidad que me da y concederme poder compartir un tema más en el amor del Señor. Mi nombre es Erika Marcela y que Dios les bendiga. Amén. ¿Y Joel? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las cámaras. Mi nombre es Joel Daniel, también pues por la misericordia del Señor hago parte de esta grandioso equipo de trabajo en la Iglesia de la Concordia. Yo sirvo en el área de cámaras, entonces casi no me ven ahí Está detrás de cámaras. Yo estoy detrás de cámaras ahí, pero pues es brigadista. Sí, también ayudo en el área de salud y pues en lo que el Señor me pueda poner en mi corazón o lo que yo pueda servir o esté a mi alcance, ahí estamos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Bueno, y damos también gracias a Dios porque el tiempo avanza. Ya estamos en noviembre, hoy es 21 de noviembre y ya se va acabando el año. Entonces nos quedan 2 programas y este es el tercero antes del último. Sí, algo así. Solo nos quedan 2 programas y queremos aprovechar el tiempo, ir de una vez a nuestro tema de hoy, que por supuesto usted ya ha leído aquí en la descripción del video. El título es Manejo mis emociones o ellas me manejan. Entonces es un tema muy hermoso, muy importante para hablar, para tocar, porque es algo que nos compete a todos los seres humanos. Somos humanos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios y tenemos particularidades y ellas son emociones. ¿Qué sería de un humano sin emoción, Erika? Siento que las emociones son importantes en nuestra vida. No podemos decir que las emociones sean malas como tal, sino que en sí las emociones nos ayudan a manejarnos en ciertas situaciones y nos ayudan a poner alerta. Y son muy importantes porque incluso el Señor Jesucristo lo podemos ver a través de su palabra, que Él tenía emociones, Él lloraba, Él se sentía feliz con sus discípulos y eso es algo maravilloso que nos da a nosotros, porque también a través de las emociones nosotros podemos reflejar el amor de Dios hacia los demás. Bueno, Juli, hay una diferencia de emociones y sentimientos. Quisiéramos brevemente tocar cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Usted también puede googlearlo ahí. Usted sabe que hoy en día pues todo lo podemos mirar en internet. Sí, bueno, pues para mí yo digo que las emociones es algo como que es en el instante, ¿sí? Por ejemplo, la ira o el temor o la alegría es como algo muy espontáneo, pero es cortico, dura un momentáneo. Pero ya los sentimientos es algo que ya perdura, sí, como el amor, cosas así. Siento que perdura. Claro que sí. Bueno, hay muchos ejemplos que pudiéramos tocar y el enfoque del programa de hoy va a ser precisamente sobre las emociones, ¿sí? Hoy en día nosotros vemos cómo quizá se puede compartir mucho más o que podemos ver mucho más de las personas a través de las redes. Antes no era así. Antes usted tenía un celular que apurado llamaba y recibía mensajes. Bueno, por la voz tal vez usted podía sentir emociones, pero usted no le podía ver la cara, no le podía... nada.
Pero hoy en día esto es instantáneo, desde el otro lado del mundo hasta aquí. Y creo que ha tocado una parte del ser humano que quizá se ve reflejada en lo que vemos. Ese dominio de las emociones en el ser humano. Como seres humanos que somos, no hablando de ninguna religión o no hablando de ninguna postura, hablando de seres humanos, todos tenemos emociones. Todos tenemos o hemos enfrentado el momento de tristeza, de emoción de ira, emoción de... Bueno, ¿alguien se ha visto aquí la película Inside Out intensamente? Sí. No, sí, me la vi. La de las bolitas de colores. Bueno, eso refleja lo que llevamos adentro, ¿sí? Ese desgaste en inglés es como el asco, ¿no? Sí. Como la reacción de que si usted, por ejemplo, le tiene las cucarachas, ¡guau! O a los ratones. No, eso es... Sí, y el miedo, ¿no? Sí. Es esa reacción que va dentro de nosotros. Y queremos decirles que las emociones no son malas, como la hermana Erika decía. Ni queremos decir que vamos a suprimirlas. Porque bien, Dios nos hizo de carne y hueso. Él no nos hizo como robots que no tienen ni free will. Sí. Se dice libre albedrío. Sí, que tienen una parte que él decide. El robot no decide. El robot, tú le pones la Ellos orden no y sienten. ya, y listo. Ellos no sienten. Entonces, quisiéramos decir en esta noche que el Señor nos ha hecho así. A todos los seres humanos. Aquel que dice no hay Dios, usted también tiene sentimientos y usted también tiene emociones. Pero queremos saber cómo llegar a no ser dominados por estas emociones. Joel, que me decía antes del programa, se me vinieron muchos ejemplos a la cabeza. Quisiera que nos compartiera de esos ejemplos. Recuerden, hay emociones malas y emociones buenas o positivas y negativas, ¿sí? Que nos pueden llevar a cometer cosas positivas o a cometer cosas negativas. Bueno, hermano, pues yo quiero primero preguntar qué ejemplo dar de tanto cómo se desenvuelve uno dentro de una emoción negativa o positiva. Sí. O si uno actúa mal o si uno actúa bien. Porque he presenciado ambas. Depende de la circunstancia, exacto, depende de la circunstancia en que la vida le va poniendo. Sí, ¿cierto? Sí. Todos no tenemos las mismas circunstancias, todos no somos profesores, todos no somos veterinarios o no somos futbolistas, todos enfrentamos diferentes situaciones. Bueno, una sencilla situación que me pasa a mí normalmente, pues yo al principio de mi trabajo, yo trabajo con perritos. Yo salgo a pasear con perritos y saco bastante grupos. Y encuentro personas que no les gustan los animales, que le temen a los perros. Y ellos pues me ven pasar y actúan como que ay, todos esquivos, y en medio de ese esquivo son mal educados con uno. Entonces, o lo miran a uno mal, o le dicen, pero ¿por qué no nos deja pasar primero a nosotros si usted quiere pasar? O mire que el perro está orinando ahí, sí. Y yo por lo menos en un principio yo me molestaba mucho. Me daba duro y me daba coraje. Pero yo, recibiendo la palabra del Señor, pues la palabra dice que es mejor uno contenerse, es mejor el hombre que se contiene a que le da rienda suelta. Y yo la verdad he presenciado ambas. Tanto le he contestado como que me he quedado callado. Entonces cuando le contesto, yo digo, uy, yo ¿por qué le dije eso? Claro. Porque fue un momento de ira y de pronto le dije algo feo. Le dije, señora, es que tal cosa, ¿usted por qué me habla así? O si no le gustan los animales, pues crúcese de calle. Pero yo muchas veces digo, bueno, ¿qué soluciono hablándoles? De esa manera, no soluciono nada. Y me pasa que cuando me quedo callado, pues como que me abstengo, me tengo ahí como que, pero en mi mente... Diciéndolo. En mi mente la voz me dice, así hubiera reaccionado yo le hubiera dicho tal cosa. Pero como que pienso antes de hacerlo y ese pensamiento me dice, pues es mejor no haberlo dicho.
Claro. Sí, y por eso, pues gracias a Dios el Señor me ha tratado en eso, y yo digo que eso es un trato de parte del Señor para yo, digamos, no dejarme llevar por ese tipo de personas. Claro, y yo digo que, o sea, todos en algún momento no podemos controlar nuestras emociones. O sea, en algún momento, por más que uno sea hijo de Dios, en algún momento como que nosotros sí, las emociones a veces... ¿A ustedes no les ha pasado que en el colegio o en su familia o en el barrio le tenían como a él le podemos hacer, a ella le podemos decir, porque ella es cristiana y no puede respondernos, no puede decirnos, no puede reaccionar mal porque ella es hija de Dios y ella es cristiana y tiene que... A mí me pasó que le tienen a uno como esa... ¿cómo decirlo? Como la percepción y la etiqueta de que usted es cristiano, usted no me puede decir nada. Y resulta que una cosa es ser cristiano y otra cosa es decir, no, pues... me va a coger de goce aquí, y dice uno aquí en Colombia, de parche, me va a coger de ridículo, pues no. Sí, uno puede ser muy diplomático, muy amable, pero tener su... yo soy hijo de Dios, pero eso no quiere decir que usted me va a coger aquí como un trompo. Claro. Pero eso es la parte cuando uno es hijo de Dios. Porque yo viví la experiencia no siendo inconverso en medio de un colegio, que yo llego el primer día y el primer día en ese colegio hay una pelea en medio de compañeros afuera del colegio y se reventaron feísimo. Y ya el siguiente día entonces empezaban como que a tirarme papeles. Y yo callado. Y tírame papeles, papeles. ¿No era cristiano? No era cristiano. Y yo abstenía como que esa ira y esa rabia hasta que una muchacha, una compañera del salón se levanta y dice, pero déjenlo quieto. Pero yo sí llegué a darle rienda suelta a la ira porque pues yo no tenía ese autocontrol que tengo ahorita. Qué bueno que Joel menciona, ¿verdad? Joel menciona el autocontrol. Sí, eso de pronto es algo que se debe desarrollar poco a poco, no vamos a decir que es de la noche a la mañana, por supuesto que no, pero es uno de los puntos más importantes que queremos tratar esta noche, porque Dios quiere que nosotros seamos responsables de lo que hacemos. Muchas veces nosotros queremos que nos vaya muy bien, queremos bendiciones de Dios, queremos que la gente nos respete, pero muchas veces como actuamos y como no logramos ese dominio propio, pues podemos cometer errores y luego vamos a recoger lo que sembramos. Exacto. Quisiera que la hermana Juli leyera allí en Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32. Son versículos muy conocidos que tocan ciertos comportamientos del ser humano. Sí, amén. Vamos a leer la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Claro que sí. Esto es una lista de cosas tanto positivas como negativas. Sí. Y Dios nos manda a lo negativo, controlarlo. Tenerlo al límite, a raya, y a lo positivo, que florezca. Que podamos regar esas planticas de amor, de benignidad, de misericordia, de perdón. Y créanme que en nuestra vida secular diaria hay muchas situaciones que nos encontramos y lo primero que hacemos es, como decía, nos enfocamos en lo que no debemos y reaccionamos como no debemos, ¿sí? Y no hablo solamente ya en el trabajo, hablo también de la iglesia. Entonces, hermana Erika, quisiéramos escuchar alguna de sus experiencias. Dentro de la iglesia, siento que dentro de la iglesia como vivir en comunidad es complejo, ¿no? Porque el conocerse una persona, otra persona y poder entender el carácter de las personas es un tema complejo porque cada uno vive en su mundo y tiene sus propios problemas. Hay diferentes casos, ¿no? Pero uno de los casos que a mí me marcó fue cuando, yo estaba iniciando en la alabanza en mi iglesia y éramos del grupito que apenas estaba empezando.
Entonces, como estábamos empezando, pues no le agarramos bien los acordes, la verdad sonaba muy feo, muy feo. Entonces, sí, cuando nosotros pasábamos al altar, pues obviamente no era el sonido, la melodía, no era gustosa al pueblo. Pero nosotros pasábamos con esa ilusión de cantarle a Dios aunque no lo hiciéramos bien. Obviamente, bastantes hermanos nos aconsejan, no, mejor hermanos no canten, no lo hagan. Y nosotros pues con esa ilusión pasando al frente. Hasta que un día sí pasó un momento de que una hermana que estaba dirigiendo dijo, vamos a empezar la alabanza, pero sin instrumentos. Y ella siguió cantando. Entonces yo estaba al frente, yo recuerdo que apenas estaba iniciando con mi guitarra, yo, bueno, quedé, no sabía qué hacer, mis emociones... ¿Qué hay? Sí. Bueno. Yo cuando pasé a la banca era una sensación como todas las emociones juntas, tristeza, rabia, resentimiento, muchas cosas, frustración, impotencia. Recuerdo que lo único que hice en ese momento fue me arrodillé y empecé a llorar. Y ya era como digámoslo, yo lo estaba haciendo de corazón y la intención era pues que salga bien y para el Señor, pero pues pasó ese suceso y después de eso se fue llenando en mi corazón. ¿Por qué? Porque luego de eso recuerdo que yo tenía algunos amigos que no eran cristianos y ellos me empezaron, ay, tú cantas lindo, deberías venir acá a nuestro grupo, ven. Entonces son cosas que siempre nos tienden a... Si no podemos manejar en ese momento lo que sentimos, desenfocarnos. Nos desenfocaba. Sí, fue un momento en el cual yo dije, bueno, en la iglesia me dicen que no canto bien, me estoy sintiendo triste, yo pienso que creo que es mejor dejar, sí, aquí no es, me voy por esta parte. Y recuerdo que con ese muchacho empezábamos, él empezaba a cantar música secular y yo pues le empezaba a seguir, o sea, tú tienes linda voz, vamos. Y era de esas personas que me animaban, ¿sí? Y cuando en la iglesia, pues obviamente algunos hermanitos no entendían que uno estaba empezando. Claro. Pero bueno, ya orándole a Dios, Dios fue incentivando mi corazón, igual ya empezamos a mejorar y bueno, para la gloria y honra del Señor estamos sirviéndole a Dios. Amén. Pero sí es un momento como de empezar, fue un momento difícil porque yo no supe en ese momento manejar mis emociones, incluso yo llegué a despreciar o a sentir un poco de rencor con algunos hermanos o con la hermana en ese momento, ya al punto de decir, bueno, ya no te voy a dar la mano, ni te saludo. Pero eso pasó acá en la iglesia, hermana. No. En otra. Sí, eso fue como hace mucho tiempo, la verdad. Sí, hace mucho tiempo cuando recién yo estaba empezando, ¿sí? Yo en ese tiempo yo creo que tenía como unos 16 años, entonces, bueno. Yo creo que todos tenemos una experiencia así similar a la de la hermana, tanto en música, de pronto en cámaras o en cualquier servicio que usted haga, siempre al principio va a haber como esa prueba, como ese engrane y depende mucho de nosotros y de la misericordia de Dios y que nosotros podamos acercarnos a Él de enfocarlo. Si lo enfocamos, como la hermana Erika decía, en lo malo, en decir aquí no me necesitan, aquí me quieren es hacer a un lado. Si nos enfocamos en ello, pues vamos a terminar quizá pues dándole espacio a lo que de pronto no es bueno, a lo que de pronto no nos acerca a Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos así. Mira, hay algo que es hermoso de la Biblia, que muchas veces en la religión dicen, ay, pero la Biblia, ¿qué libro de tantos autores? Eso se contradice. La Biblia, por ejemplo, en los evangelios, uno dice una cosa, el otro dice otro, eso se contradice. Pues no se contradice. Son seres humanos que Dios inspiró, que el Espíritu Santo les guió a escribir. Y ellos eran testigos oculares, en el caso de los evangelios, y escribían su percepción. Sí, en general, si era un milagro, usted ve el mismo milagro. Pero a veces dice, pero es que en el uno dice 2 y en el otro dice 1 y en el otro dice 3. Enfoquémonos en el milagro y el registro que está ahí. Entonces la Biblia, usted mira que no oculta lo malo de nosotros los seres humanos. No, nunca dice David fue perfecto y nunca pecó. No.
muestra su pecado, muestra sus errores. Saúl muestra sus errores, incluso hasta Moisés, ¿cierto? Porque quería tocar un poquito de ese control emocional de Moisés. Recuerden que Dios tenía un plan con Moisés y bueno, ya toda la generación de José había pasado, había otro faraón. Y dice que él era hermoso y lo escogió Dios, ¿sí? Pero claro, Dios lo lleva a Egipto, o lo tiene en Egipto con las hijas del faraón, ¿sí? Esto no quiere decir que él se había olvidado de que era hebreo. Él nunca olvidó esto, y por eso quiero traer a memoria cuando él ve ya grande, porque eso de un versículo a otro pasa, dice, y ya creció. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, de un versículo a otro él ya era grande, sí, ya era, digámoslo, mayor, o ya no era un niño. No era un niño. Y vio la afrenta o el problema que estaban teniendo con uno de sus... los de su pueblo. De su pueblo. Uno de su pueblo, hebreo. Y dice que mató a un egipcio. No nos narra qué situación había, no nos dice, mire, estaban peleando, o mire, él estaba pegando, no nos dice. Simplemente dice que vio que su pueblo, uno de su pueblo que estaba siendo oprimido, y lo mató al egipcio. Entonces, vemos que esa emoción de decir, no se meta con mi pueblo, lo llevó a cometer un pecado. Un asesinato. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Claro. Y Dios no le dijo, bravo Moisés, qué bien has hecho. No. Incluso él sabía que había hecho mal. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Se fue. Se escondió. Se ocultó. Él tomó una decisión en el momento apresurada. Es decir, sus emociones lo manejaron. Y muchas veces nosotros nos pasa igual. De pronto usted es casado. Bueno, acá tenemos hermanos solteros. Pero cabe decirlo, si usted es casado, usted tiene su esposa o su esposo, pensemos muy bien antes de hacer algo. ¿Sí? En un momento de pronto de ira o en un momento tenso, de pronto con niños, que usted se estresa, lo digo por experiencia. Pensemos muy bien qué palabras vamos a usar, pensemos muy bien cómo le vamos a hablar, porque eso marca mucho, marca muchísimo. Y muchas veces Dios permite esto para que nos demos cuenta de quiénes somos humanamente, que no somos suficientes. Nuestro autocontrol muchas veces, si no siempre, no sirve, a menos de que tengamos dominio propio a través del Espíritu Santo. Amén. Y esto no lo vamos a encontrar en libros de biología, no lo vamos a encontrar en la universidad, ¿cierto? Lo vamos a encontrar en la palabra. Y siempre en todos los programas queremos hacer mención de que esta palabra, esta Biblia, este manual de la vida es muy importante para nosotros, para usted quien está viendo. Si usted tiene de pronto una Biblia y dice, es que yo la tengo allá en el Salmo 91, tómela y léala. Sí. Y se va a dar cuenta de que Dios siempre ha querido que el ser humano pueda gozar de la vida que Él nos da. No vivir en tanto caos. Ustedes ven que hoy en día vivimos en un mundo lleno de maldad, de caos, de pecado, de todo lo que acá acabamos de leer, ¿sí? Dice amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿cierto? Eso viene del corazón. Y si nuestro corazón no es transformado, difícilmente vamos a poder manejar nuestras emociones. Entonces, ese era mi ejemplo, Moisés, que fue para mal. Pero también vemos el ejemplo de... Bueno, pues yo tengo dos ejemplos que pues fueron de jóvenes que no se dejaron influenciar por sus emociones. Y el primero, pues Daniel, sí, sabemos que habían prohibido pues orar, le habían prohibido orar, y pues la amenaza era que tenía que ir al foso de los leones. Pero él, o sea, uno pues siente miedo, amén, uno dice no, pero él no se dejó influenciar
por sus emociones. El otro ejemplo es de los jóvenes hebreos. Como sabemos, o sea, estaban también allí, pues le habían dicho que tenían que... Sí, los amigos de Daniel, exactamente. Y le habían dicho, o sea, que no podían adorar a su Dios, porque tenían que adorar, pues, al Nabucodonosor, al santo Nabucodonosor. Y ellos, pues me imagino que por más miedo, por más temor, por más de que el enemigo, pues yo creo que le decían, no, ustedes no hagan caso a lo que ustedes de pronto sienten, sino que pues la fácil, vamos y no sea, sí, adoramos la estatua del rey Nabucodonosor. Pero ellos, Dios los honró, porque no se dejaron influenciar por sus emociones, sino que simplemente obedecieron a su Dios, su creencia, la defendieron. Y creo que todos nosotros hemos tenido que afrontar situaciones, ya sea como Daniel o como los jóvenes hebreos, ya sea en la universidad, ya sea en el colegio, que muchas veces van a haber influencias que van a decir como que no, tú haces esto, tú haces aquello, pero... tenemos que ser determinados y no dejarnos influenciar por nuestras emociones, así como Daniel no se dejó influenciar, ni los jóvenes hebreos, que como decía nuestro hermano Joel, eran los amigos de Daniel, y así tampoco se dejaron contaminar con la comida del rey. Claro, ellos llegaron a Babilonia y desde un principio la palabra dice que ellos en su corazón propusieron tomar esa determinación de serle fiel al Señor. Sí, amén. Y les ofrecieron banquetes. Ellos no llegaron, o sea, llegaban como esclavos, pero también los iban a entrenar. ¿Para qué? Para hacer Bueno, para estar en los negocios arriba. Exacto, les iban a dar un cargo en el reino. Ellos eran muy inteligentes. Ellos demostraron muchísimas sabidurías. Dicen más que todos los que estaban en todo Babilonia. Exactamente. Pero a pesar de ellos dijeron, no, nosotros vamos a comer agua y legumbres. Exacto. Para no contaminarnos con la comida del rey, ¿sí? Entonces, muy bonito ese ejemplo, porque ahí vemos personas que sí tenían ese dominio propio para decirle no al mundo y sí a lo que Dios quiere para uno. Y fíjese que Dios los honró, no solamente a Daniel en el foso de los leones, sino también en la olla de fuego que prendieron para Sadrach, Mesach y Abednego. El horno. El Señor los honró y ahí dice la palabra que no eran 3 sino 4, sino que había un ángel con ellos que lo acompañaba. Hijo de los dioses. Y lo veían como apariencia de Dios, de un Dios. Bueno, también eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la vida de Pedrito. Bueno, para hablar de Pedro, muy importante, ¿no? Porque Pedro sufrió una transformación importante dentro de lo que en sí su vida fue. En el Nuevo Testamento miramos a un Pedro que era de carácter fuerte, ¿cierto? Miramos al principio un Pedro de carácter fuerte que tal vez no podía dominar sus sentimientos, no podía dominar sus emociones en ciertas circunstancias de lo que en la vida cotidiana a él le pasaba, como a todos nosotros, ¿no? Como seres humanos nos pasan. Pero luego miramos esa transformación de Pedro, que Jesús lo va guiando, y ya al final miramos a un Pedro muy transformado, miramos a un Pedro más compasivo, ¿no? Miramos ya después cuando él sale a predicar con Pablo, que es un Pedro que está al pendiente de los demás. Ya no es esa persona agresiva que tal vez solo pensaba en él, que solo se enfocaba en las cosas de él y que solo todo lo miraba como de manera, o todo lo tomaba de manera literal, ¿cierto? Si algo le decían, él no podía manejar sus emociones y Señor, yo te voy a defender, y bueno, no te voy a negar. Señor, yo no te voy a negar. Sí, de hecho es la parte más quizá que todos tenemos muy presente, que él negó al Señor. Y en nuestra humanidad muchas veces queremos llegar o ser fieles al Señor con nuestras emociones. Pero Pedro también no fue el que le cortó la oreja a Malco. Sí, también le cortó la oreja a uno de los del escuadrón. Bueno, venían a apresar al Señor. Y él dijo, bueno, no se lo van a llevar. Y mire que una emoción, él actuó por emoción en ese momento y dijo, Señor, yo no te voy a negar. Era una emoción que él tenía, pero al mirar, al transcurrir la historia, miramos que sí lo hizo, porque llegó otra emoción
miedo. Por ejemplo, tal vez la primera emoción fue digamos, esa emoción de fortaleza, de tener al maestro ahí al lado y decirle en la cara, yo no lo voy a negar porque lo tengo aquí. Pero ya otra cosa era cuando estaba ya la presión. Y yo creo que el miedo ya llegó ahí. Sí, la presión que pues sentía, ¿no? Sí, es hermoso ver los detalles en los evangelios, porque hay unos evangelios que dicen cosas que en el otro no. Y cuando usted arma todo el puzzle, el rompecabezas, uno dice, wow. Y le da detalles de que se quedó en la entrada. Y que dice que fue allá hacia adentro, pero él no entró. Se quedó calentándose. Dice ahí, porque era frío. Y se quedó calentándose ahí con la que era como vigilante. Y ahí es donde empieza a pasar este suceso de que lo niega. Y son esas circunstancias que nos van a hacer serle fiel a Dios o no. ¿Sí? Pedro quería con su fuerza agradar al Señor. Él quería con ese coraje que él tenía, con ese poder que él tenía humanamente hablándolo, porque él era un líder innato. Pero Dios no quería que fuera su fuerza. Él quería que fuera la fuerza de Dios. Y a todos nosotros nos debe quedar claro que en este mundo nosotros humanamente podemos lograr muchas cosas. Ser muy inteligentes, ganar títulos, podemos ser millonarios, podemos ser reconocidos. Pero nada de eso nos va a dar la fortaleza espiritual para dominar nuestras emociones como Cristo lo puede hacer. No hay otra forma de hacerlo. Yo por lo menos ayer que tuvimos la oportunidad de salir a un evangelismo, yo le hablé a una señora y le contaba mi testimonio de vida. Yo le estaba contando desde un principio que a mí me tiraban papeles y que yo me quedaba callado, pero yo realmente no soy de esos que se quedan callados. Era porque era mi primer día de clases. Pero yo realmente soy de las personas. Era de esas personas que a mí me decían cualquier cosa y yo explotaba. Yo no le preguntaba ni siquiera nada, vamos a pelear nada. Yo ya tenía el puño en la cara. Y yo por lo menos tuve una experiencia fuerte en el colegio porque yo me agarraba a pelear. Las peleas no eran dentro del colegio. Yo vengo de un hogar disfuncional y yo vivía con mi tía y pasé de colegio en colegio. Yo perdí muchos años, repetí 3 veces un año. Y la tercera vez me retiré de ese colegio porque eran peleas y peleas y peleas. Desde el primer día yo vi una pelea y cada vez eran más peleas y más peleas. Y era porque de pronto a mí me decían, no, que su mamá es tal cosa. Y entonces ya ahí, no, vamos a ir afuera. Y afuera se iba todo el colegio a mirarlo pelear. A mirarnos pelear. Y se iban por una cancha de tierra o de asfalto. Pero se llenaba como si fuera un ring. Como si fuera algo, sí, y era tan tremendo que la gente alrededor gritaba, llamen a la policía porque ellos se van a matar. Y yo recuerdo que después de la pelea, yo tenía la camisa llena de sangre. Toda llena de sangre. ¿Y era puño o era...? Era puños. Okay. Y a eso es donde lo lleva uno, el uno dejarse llevar de la... Exacto. Y yo en medio de eso llegaba la policía y me decían, o sea, se dan cuenta como que yo era el que había peleado, no por la camisa, porque yo ya me había cambiado la camisa. Pero entonces el muchacho me había abruñado por acá, yo estaba acá sangrando un poco. Y el policía pues va en el carro y me ve acá, yo voy caminando normal, así como disimulando que yo no estaba peleando. Me dice, muchacho, ¿usted por qué estaba peleando? Y entonces yo volteé a mirar y le dije, porque me insultó a mi mamá. Sí, y fue tremendo, o sea, yo llegaba a la casa, escondida de mi tía o de mi papá, y guardaba el bolso, sacaba la camisa y la lavaba, y luego pensaba, ¿yo por qué hice esto? Sí, y no, ya pensaba, voy a irme del colegio, ya no voy a estudiar más, me voy a retirar, porque ¿a dónde me está llevando esto? Sí, como las consecuencias que uno pues a raíz. Como decía Juli, son resultados, primero, de no tener a Cristo en el corazón. Amén. Y segundo, de no sabernos controlar o saber controlar nuestras emociones. Por ejemplo, ya que él menciona, hermano Joel menciona esos desamores que tenemos o la humanidad cuando hay engaño,
Sí, cuando no hay traición, no ser honesto, mentiras. ¿Cómo vamos a afrontar esto si no tenemos un referente? Mire, nuestro referente es Cristo. Dice más adelante en Efesios 5, sed pues, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. Si uno mira la vida de Cristo, cómo Él se manejó, cómo Él, incluso cuando Él le dio ira, que le dio una ira santa, ¿no? Sí. Cuando entró al templo y vio todo este comercio, vio cómo habían trastornado. ¿Para qué era el templo? Lo habían transformado, trastornado, tergiversado y le estaban dando un uso que no era. Y por eso Él se aira. Y usted dice, uy, pero ¿por qué tiró todo? Bueno, fue un resultado y esto nos habla de su humanidad. Nos habla de que a pesar de ser Dios, tomó forma de hombre y también sintió lo que nosotros sentimos. Ahí sintió ira. Pero no una ira como nosotros. No una ira de ir a cuchillar o no una ira de ir a matar, no. De una ira de entiendan que este no es la forma o no es el uso para este templo, ¿sí? Entonces vemos que el Señor Jesús establece un ejemplo intachable. Un ejemplo, dice la Biblia, que Él fue el único hombre que fue tentado en todo y aún así sin pecado. Es decir, Él pasó hambre, Él pasó soledad, o bueno, se sintió tal vez solo o estuvo solo. También pasó ira, como acabamos de hablar. Rechazo, porque a los suyos vino, I'm sorry. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, vemos este ejemplo que debemos tomar, y ya para ir cerrando, porque ya se nos fue el tiempo. Yo les dije que era poquito. Este es nuestro ejemplo a seguir. No nos comparemos, no tratemos de mirar a otro. Pero el otro hizo, pero aquella hizo, etcétera. No. Venimos a la palabra, encontramos a este ser maravilloso que es nuestro Salvador, que es quien nos ha cambiado nuestras vidas. Un testimonio viviente de que hay poder en Dios. Dice la palabra, el evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y siempre nosotros terminamos estos programas diciéndole, si usted no ha venido a Cristo, si usted no ha experimentado lo que es nacer de nuevo, es decir, yo ya no quiero llenarme de ira, yo ya no quiero pegarle a mis hijos, no de corregirlos, maltratar. De pegarle, exacto, maltrato, o a mi esposa, o yo no quiero hacer esto que estoy haciendo, siéndole infiel a mi esposo o a mi esposa, yo no quiero esa vida. Venga Cristo. Sí, amén. Es la única manera de que nosotros podamos controlar nuestras emociones. La Biblia lo habla como dominio propio. Dominio propio. Sí, y que nuestro pasado no define lo que Dios puede hacer o obrar en nosotros a futuro, amén. Porque así como nos contaba nuestro hermano Joel, o sea, de su experiencia y todo, pues cuando obviamente no tenía a Cristo, pero, o sea, Dios lo ha transformado de una manera maravillosa para testimonio de muchos jóvenes, de incluso, o sea, para los que estamos dentro de la iglesia, de ver, wow, o sea, Dios es maravilloso, o sea, lo transformó, igual como Pedro cometió un error, pero ¿quién fue a ser Pedro a futuro después? Claro que sí. Quisiera que para terminar el programa ustedes le dijeran algo a los jóvenes, porque pues este programa es primordialmente dirigido a los jóvenes, que les dieran unas palabras de, número 1, ánimo, y número 2, a dónde o qué deben hacer para poder controlar esas emociones. ¿Yo? Pues sí, como la hermana contaba de mi pasado, y eso fue el principio, ¿no? En el colegio yo duré mucho tiempo apartado y pasaron muchas cosas más que no vamos a tomar ahorita de tema, pero el mejor ejemplo que uno tiene en la palabra para uno poder cambiar y ser mejor persona es Jesucristo. Él es nuestra referencia. Sí, porque él fue tentado en todo,
Y así como yo fui tentado con la ira, con el enojo y con todo eso, igual que Pedro, también otras personas son tentadas en otras áreas. Y el Señor fue tentado en todo, entonces es muy bonito. Acá en Efesios dice: sed pues imitadores, en Efesios 1:14, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave o fragante. Entonces, yo siempre que vengo acá y a la iglesia, más que todo, no al programa, siempre que yo estoy en la iglesia y yo, no sé, llego a darle cuenta al Señor, me acuerdo de lo malo que hago. Si digo una mala palabra, si actúo, digamos, enojado no solamente con un cliente, a veces los perros también son cansones, pero eso me queda ahí. Y yo llego y le digo: Padre, perdóname por esto, ayúdame a ser más como tú eres, a tener el carácter tuyo, a actuar como tú actuarías en medio de esas situaciones. Y eso es lo que lo va moldeando a uno y lo va tratando. Es el Señor, a través del Espíritu Santo, que lo hace a uno mejor persona. Y cuando uno se da cuenta, yo, como le decía a la señora ayer en el evangelismo, yo le cuento esta historia, pero hoy en día su merced mire cómo me ve. Me ve aquí hablándole de Jesús, que Jesús cambia, que Jesús transforma. Y ese es el ejemplo vivo que nosotros tenemos para darle gloria y honra al Señor. Bueno, el mensaje para todos los jóvenes es que muchas veces como jóvenes sentimos ese desánimo, amén, y dentro de la iglesia miramos ese desánimo espiritual que nos puede pasar a todos, porque no estamos exceptos, ¿sí?, de esa situación. Las emociones siempre van a estar presentes. Nosotros debemos mirar si las podemos, si le damos rienda suelta o si las podemos controlar. Tengo un versículo bíblico en 2 Corintios 4:16, 17, dice: por lo tanto no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez excelsa y eterna. Entonces el mensaje es que vamos a tener sufrimientos en esta vida. No vamos a decir, no, usted como cristiano jamás va a pasar por eso. No, sí los vamos a tener. Pero acompañados del Espíritu Santo va a ser diferentes. Y siempre siento yo que esos sentimientos colocarlos en la presencia del Señor. Y la oración es muy importante. Siento que una de las claves para nosotros poder levantarnos y poder controlar esas emociones es la oración. Entonces mi invitación es esa. Amén. Bueno, pues mi consejo para cada uno de los jóvenes es que, bueno, como a lo largo del transcurso de este Ecos de Juventud estuvimos hablando, Dios nos creó con emociones, ¿sí? Amén. Pero mi invitación es que esas emociones no son para que nosotros las evitemos, para que nosotros, no, sino que las entreguemos ante Él a través, pues, de su palabra. Hay muchos versículos tan confortantes que el Señor nos regala para nosotros poder manejar nuestras emociones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja muy bien en las emociones. A veces uno quiere hacer algo, pero Él lo controla a uno. Entonces, entregarle esas emociones y en nuestro diario vivir, no solamente en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en cualquier momento, en cualquier área que pues cada uno de ustedes se pueda encontrar o atravesar, puedan entregarle eso a Dios y dejarse guiar por el Espíritu Santo y a través de su palabra. Claro que sí. Yo también retomo para finalizar la parte que dice Juli de la palabra. La palabra nos ayuda a transformar cómo somos, lo malo, nos hace mejores personas. La palabra nos limpia y la palabra nos guía. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Quisiera decirle, joven, no tomemos decisiones basadas en emociones, ¿sí? Situaciones que debemos tomar o decisiones que debemos tomar. No podemos a la carrera decir, qué alegría, voy a hacer esto y aquello, y resulta que no.
Entonces pongámoslo y pensemos muy bien antes de, no solo con la razón, porque a veces no, el corazón y la razón y los sentimientos no. Pongámoslos a los pies de Cristo, a la voluntad que Él tiene para nosotros. Amén. Y lo otro que quería aportar ya para cerrar es pensar siempre que cada acción trae una reacción. Las consecuencias de mis actos. Mi primo no pensó, ni yo tampoco llegué a pensar a dónde yo iba a terminar con mis actos. ¿Sí? Entonces siempre es importante uno tomar consejo de un pastor. O sea, la palabra es lo inicial, pero también uno... Tiene personas. Exacto. Hay personas a las cuales acudir. Está el pastor de la iglesia, si su merced no se congrega, el papá, la mamá, y ser obediente a lo que ellos digan, porque ellos son más viejos que uno y saben mucho más, han vivido más, y uno está ahí en medio de ese proceso. Gracias Joel, gracias Erika, gracias Juli por su compañía. Esto fue Ecos de Juventud, palabras que perduran en el corazón. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí conectados y hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga.